Muy bien, pues vamos a dar inicio, si les parece, a este webinar. Para ello, bueno, tengo el enorme gusto de presentarles al maestro Jorge Castañares. Él es coordinador académico del programa en dirección en empresas constructoras e inmobiliarias en el ITAM, este programa que impartimos junto con la Universidad Politécnica de Madrid. Jorge nos va a platicar ahora en esta tercera sesión de la serie que él preparó para nosotros, y nuestro webinar lleva el título de Plan de Acción en el Sector Inmobiliario para esta cuarentena 100 días. ¿Sí? Entonces, bueno, es un gusto presentarlos y Jorge, muchísimas gracias por este esfuerzo, por tu generosidad, y te dejo con los participantes para que puedas iniciar con tu conferencia. Muchísimas gracias, Marina. Gracias a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tercer masterclass, tercer webinar de nuestra sesión, de esta primera sesión que estamos intentando armar, de esta primera perspectiva que le queremos dar a esta pandemia que estamos sufriendo, esta crisis que estamos sufriendo. Muchas gracias a los ya casi 300 participantes que se reunieron. Vamos a iniciar por respeto a todos los que se reunieron de manera muy puntual. Vamos a iniciar con nuestra sesión. El día de hoy, como siempre en cada una de las sesiones que abrimos con ustedes, inicio recomendándoles algunos libros. En este caso, el día de hoy voy a recomendarles un par de libros que tienen relación con el tema que vamos a tocar el día de hoy. El primer libro es un libro de estos que siempre les he dicho a mis alumnos, que son libros como de Water, ¿no? Son libros que de una sentada los puedes leer completos, pero que tienen muy buena perspectiva y, digamos, una muy buena alineación con lo que estamos platicando de un tema de planeación y estrategia futura. El primer libro, para que ahí nos ayuden también a retransmitir los títulos, es un bestseller que todo el mundo ha estado muy de moda en los últimos tiempos y ha generado una expectativa interesante y toda una revolución alrededor de este tema de planeación estratégica. El primer libro es un bestseller que se llama El Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, este autor de bestsellers de autosuperación, algunos de ellos como El monje que perdió su Ferrari, y otros tantos que critico mucho en mis clases porque digo que son títulos de libros que son buenas lecturas para complementar algunas lecturas más académicas y con más contenido, pero sirven mucho para darnos una perspectiva, y quisiera iniciar el día de hoy con este tema de la planeación estratégica, de esta contingencia que tendremos, este plan de acción que tenemos que hacer como empresarios del sector inmobiliario y empresarios de negocios en México, esta planeación de una cuarentena de 100 días, una cuarentena que no va a durar, como ya platicamos en los webinars anteriores, no va a durar 2 meses, no va a durar un mes, va a durar un tiempo largo, y la recuperación de esta pandemia, la recuperación económica de esta pandemia, pues va a ser muy, muy larga. Entonces tenemos que actuar de una manera muy consciente, muy objetiva y muy realista sobre qué podemos hacer de transformación real en un proceso de planeación estratégica para llegar con estos 100 días pues a enfrentar esta pandemia y salir con una propuesta de valor que nos permita justamente enfrentar esta crisis de una manera distinta. Y para el tema ya específico de planeación estratégica, hay un libro que para mí sí es uno de los libros, pues yo creo que más importantes en temas de estrategias. Yo lo podría clasificar a este libro y a este autor como pues, el nuevo padre de la estrategia, como Michael Porter en su momento lo fue. Este libro, que se llama Business Model Generation, es el libro de Alex Osterwalder, y este es un libro que tiene dentro de él una cantidad de valor y de conocimiento que definitivamente es uno de los, digamos, de los pilares en nuestros cursos de estrategia, de los pilares en todo lo que hacemos de metodología
de consultoría en la empresa, se ha vuelto una metodología que hemos adaptado muy bien y muy rápidamente al tema de la planeación de proyectos inmobiliarios. Se lo recomiendo muchísimo, como les he recomendado ya una serie de libros alrededor de estos webinars. Entonces, Business Model Generation, por un lado, que ya ahí Adriana nos está ayudando, y el Club de las 5 de la mañana de Robert Sharma, son dos libros que les recomiendo para esta cuarentena en términos de planeación estratégica. Me gustaría iniciar la plática de hoy, antes de entrar a todo este tema de la planeación, me gustaría iniciar un poco más filosófico el día de hoy, un poco más generalista el día de hoy, y después entraremos en materia de cuáles son estos pasos y estos esquemas que podemos adaptar para poder captar de una mejor manera esta oferta de valor. El día de ayer, 3 de mayo, les agradezco a todos los que hicieron favor de felicitarme por mi cumpleaños en las diferentes redes sociales, en los WhatsApps, y al final del día, en las redes sociales, mandé un agradecimiento general a todos y cada uno de ustedes y a todos los que hicieron favor de acercarse a través de la lejanía que nos da esta pandemia. Y me gustaría empezar por algunas lecciones que nos da el COVID. Un tema que salió ahí en un post. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Invi, por la felicitación. Gracias por eso. Pero más allá de la alusión al cumpleaños, lo que quería hacerles era comentarles estos 10 puntos que puse ayer en el post en la noche, para que podamos iniciar por ahí un poco. Ya ven que tenemos ahora ya las lecciones del COVID, sin alusiones a ningún tema en particular, pero me gustaría darles algunos puntos importantes sobre este tema más filosófico, y después entramos ya específicamente a la planeación estratégica. Ayer ponía dentro de las lecciones que me encontré por ahí del coronavirus, del COVID, 10 lecciones que sí son importantes como temas filosóficos. Uno, la vida es corta. Una de las lecciones que nos ha impuesto esta pandemia es efectivamente que la vida es corta y no la tenemos comprada. La segunda, que los trabajos son temporales, que nuestro trabajo es temporal y que depende mucho de lo que hacemos, el trabajo que tenemos, no al revés. No el trabajo nos hace a nosotros, sino nosotros hacemos lo que trabajo es. Tu salud es tu riqueza. Definitivamente creo que está más que evidente que hoy valoramos muchísimo más el tema de la salud que hace escasos unos meses, y creo que es un tema a reflexionar. Aprecia que tienes a tu lado, amigos, pareja, familia, colaboradores, a los que realmente están a tu lado, aprécialos, valóralos, porque cada vez en las crisis es donde se notan a esas personas de valor que te pueden apoyar y a esas personas que definitivamente no tienen que estar dentro de tu círculo cercano. Aprovecha el tiempo libre que pedías. Realmente ahora no sabemos qué hacer con el tiempo. Ahora estamos viendo qué podemos hacer con nuestro tiempo, cuando antes era la mayor de nuestras limitantes. Es que no tenemos tiempo. Y hoy que tenemos tiempo estamos viendo qué hacer con él, inventándonos muchas cosas. Aprecia el tiempo libre que tienes, valóralo, porque hoy lo tienes. Se necesita una mentalidad fuerte, muy fuerte. La realidad es que estos tiempos de crisis, los que somos un poquito ya más viejitos, tenemos, digamos, una memoria en nuestro ADN de las crisis pasadas de 1994, de 2001, de 2008, que nos hacen un poco más resistentes como mentalidad a esta crisis que estamos viviendo hoy. Esta generación de jóvenes, que hay muchísimos aquí ya en los más de casi 400 personas que están con nosotros ahorita, hay muchísimos jóvenes de esta generación llamada Millennial, que es su primera crisis realmente que están viviendo. Es la primera crisis real, muy extendida, muy diferente, muy compleja en muchos aspectos, pero hay que tener una mentalidad muy fuerte, muy objetiva. Trataremos en esta sesión de platicar sobre ese cambio estructural en la planeación que nos hará una mentalidad mucho más fuerte y objetiva.
hay que adaptarse. Lo hemos dicho cada una de las sesiones. Este es un tema de adaptación, de rapidez a la adaptación. No conformarse. Definitivamente es otra lección. Estamos cambiando nuestras rutinas, estamos alterando nuestros horarios y por lo tanto estamos en una perspectiva muy distinta de lo que va a ser el futuro de nuestro mercado, de nuestra forma de hacer la vida, y creo que hay que adaptarnos a ello, nunca conformarnos de lo que está pasando. Construye nuevas oportunidades. Creo que la sesión de hoy tiene ese gran reto, construir una planeación estratégica y a través de esta planeación estratégica generar nuevas oportunidades. Mi querido Vincent, muchísimas gracias. Es el presidente del AMPI de Los Cabos. Mañana tendremos una sesión, sale una sesión, una mesa de diálogo que hicimos algunos empresarios cabeños que estamos por allá impulsando a Los Cabos. Muchísimas gracias por estar aquí, Vincent. Mañana en el canal de YouTube de nuestra revista Land and Building, una revista que salió justamente como proyecto en esta pandemia, en esta crisis. Mañana tendremos nuestra primera mesa de diálogo. Gracias por estar aquí, Vincent. Muchísimas gracias. Y el último, esto también pasará. Esta crisis también pasará y saldremos más fuertes de ella. Y creo que ha sido una confirmación en nuestro país que ante las adversidades salimos más fuertes. Aunque se nos olvide muy rápido, el mexicano tiene memoria muy corta y se nos olvida muy rápido lo que logramos en 2017, lo que logramos en el 2010, lo que logramos en el 2000 incluso, se nos olvida muy rápido, ¿no? Y estamos justamente tratando hoy de salir diferentes de esta crisis. Pero va a acabar en septiembre, que es el mes que nosotros estamos presupuestando. Esta crisis y esta pandemia y este confinamiento, tanto social como económico, empezará a liberarse, terminará y tendremos que salir a la calle otra vez a hacer lo que nos corresponde como mexicanos, como ciudadanos y como empresarios. Y por último, una frase que me encontré ahí de estas motivacionales por el tema del 3 de mayo, el tema de mi cumpleaños, se las leo y con esto termino la parte filosófica. Hoy logré darme cuenta que la vida se trata de aquellas pequeñas cosas que apenas captamos. El delicioso café de una mañana, una plática y un abrazo con un amigo, hoy a la distancia. La luna brillando más que de costumbre. La radio pasando la música que me gusta. Prestemos más atención a estos detalles. Prestemos más atención a estas pequeñas cosas, estos pequeños triunfos. Hacen que la vida valga la pena, ¿no? Rodrigo, la revista se llama Land and Building. Es una revista que estamos un grupo de empresarios cabeños impulsando para fomentar y cambiar la mentalidad de ese paraíso que tenemos en México. Land and Building. Muchísimas gracias. Bueno, después de platicar esta pequeña introducción un poco más filosófica de cambio de mentalidad, Carlos Fernández, ya empezamos con las preguntas. ¿Qué tan exigible es el pago de la renta para locales en terrenos de época de COVID, para los que puedan abrir y para los que no? No hay ningún tema sobre ese asunto, mi querido Carlos. La exigencia de la renta lo tendrán que responder los especialistas, que son nuestros grandes abogados de Ibarra del Paso y Gallego, que por allí debe estar a Gerardo Gallego por ahí o alguien del grupo de nuestros abogados. Pero lo que yo tengo entendido, sin ser especialista en la materia, es que no hay caso fortuito ni fuerza mayor, por lo tanto los contratos de arrendamiento tendrán que ser negociados de manera personal y particular. Ok, ahorita platicamos sobre ese tema, si quieres, zonahogares.com, sobre la pregunta que quedó pendiente de responder. Ya tenemos las preguntas de todos ustedes, estamos haciendo un compendio de preguntas de estos 3 webinars y vamos a mandarles a todos un documento que conteste la gran mayoría de las preguntas y hagamos un tema de conclusiones de estos tres masterclass. Muchísimas gracias.
¿Podrías repetir los libros que mencioné al inicio? Con todo gusto. El primer libro se llama El Club de las 5 de la mañana. Es un libro de superación personal y de retomar buenos hábitos para ganar en la mañana. Y el segundo es un libro académico del que considero hoy el padre de la estrategia, Alex Osterwalder, que se llama Business Model Generation. Son los dos libros que hoy podríamos comentar. Bueno, entremos en materia. Y entremos en materia platicando justamente de este modelo de generación. Lo que tenemos que ver ahorita es cómo generar un plan de acción, un plan contingente que nos permita transformar rápidamente nuestro proyecto de trabajo, nuestro proyecto de negocio y salir después de estos 100 días, estamos hablando de mayo, junio y julio, mucho más fortalecidos y con una visión mucho más estratégica de lo que pasará a partir de agosto, septiembre y el resto del año. Como un resumen muy rápido, platicábamos en la primera sesión del webinar que el escenario económico más realista que hoy tenemos, y dadas las confirmaciones que tenemos del día de ayer, cuando el señor Gatell no se podía explicar ni él mismo, sobre la contingencia sanitaria, lo que tenemos es la posibilidad más realista es que todo esto termine en el mes de septiembre. Es decir, que el confinamiento social y el confinamiento económico que tenemos hoy empiecen a abrir en el mes de septiembre, ¿no? Ahorita sigo con las preguntas. Esto llevará a una consecuencia económica, como ya veíamos en el primer webinar, de una recesión aproximadamente cercana al 7% de negativo en México, y lo confirmamos con los datos del INEGI adelantado que salieron la semana pasada, donde nos ponen una perspectiva anual del menos 6.6%. Hoy casi todos los analistas coinciden con nuestra perspectiva que México va a decrecer este año alrededor de un menos 7%. Y eso implicará un cambio brutal en el mercado. En el segundo webinar platicábamos un poco de las oportunidades y los retos, principalmente dos. La baja de las tasas de referencia que se convierten en una baja en las tasas de rendimiento que hoy da el sistema financiero en su totalidad, hace que mucha gente que tenga sus dineros ahorrados en el sistema financiero o que haya sacado su dinero de la bolsa por las pérdidas que ha tenido, dato cultural nada más, el día de ayer escuché la noticia, haber sido el viernes, donde Warren Buffett sacó su posición total, más de $8,000 millones en las 4 líneas aéreas más importantes de los Estados Unidos. La caída que tuvo el viernes el Dow Jones nuevamente fue muy fuerte momentáneamente por esta decisión de Warren Buffett de salir del sector de líneas aéreas, y obviamente se quedó líquido y va a reinvertir su portafolio en unas oportunidades que esta justamente es una de las que se van a abrir en el mercado en general y en el inmobiliario con mayor razón. Va a haber oportunidades de compra muy interesantes, primero porque la baja de las tasas de referencia va a hacer que mucha gente busque un activo de resguardo como son los bienes raíces y ahí coloque su dinero. Y la segunda, mucha gente que se quedó líquida justamente por esta oportunidad de tomar utilidades o de ya generar su pérdida y tomar su liquidez, va a estar esperando oportunidades en el mercado inmobiliario, que tenemos la gran fortuna de tener un mercado que es un instrumento financiero que se le conoce como instrumento híbrido. Es decir, que tiene una combinación de renta fija y renta variable que permiten ser un escudo contra la inflación y un escudo contra la volatilidad. Y lo ha hecho durante más de 30 años en México. Entonces, continuará siendo un refugio contra la volatilidad y la inflación, y mucha gente volteará a ver el mercado de los bienes raíces. Las tasas de los créditos hipotecarios en el mediano plazo, con la baja de las tasas de referencia, van a tender a bajar todavía más, por lo tanto, va a ser accesible para aquellos que tengan el suficiente ingreso, que esa es una variable que vamos a tener que cuidar muchísimo, que es el empleo y el desempleo que va a haber después del COVID, pero va a haber oportunidades de tomar créditos baratos para activos de largo plazo. Entonces, ese es un lado de la oportunidad. Y el otro que platicamos y profundizaremos en un webinar específico a mediados del mes en la segunda quincena del mes de mayo, estamos proponiendo hacer otros 2 webinars
con una temática distinta de entrevistas, donde tengamos a 3 especialistas en una dinámica de entrevistas. En uno de ellos hablaremos de la digitalización y de todo lo que se puede hacer a través de digitalizar los procesos de negocio. Otra gran oportunidad que esta crisis nos está poniendo en la cara. Estas sesiones eran impensables en el ITAM hace muy poco tiempo y hoy estamos muy acostumbrados ya, profesores, alumnos y público en general, a tener una sesión en un webinar como es esta, una masterclass, a través de esta interacción. Buscaremos que cada vez sean más interactivas y mucho más de ida y vuelta. Entonces, muchísimas gracias. Ya superamos las 400 personas. En serio, para nosotros es un honor que tanta gente quiera escuchar lo que tenemos que decir. Bueno, estos fueron los 2 webinars en resumen, el tema de oportunidades y retos, el tema de los escenarios que tenemos para el sector. Ahora, ¿qué nos toca el día de hoy? Voy a resumir de manera muy rápida el libro de Business Model Generation, porque tenemos que cambiar varios factores de los bloques, seguramente lo conocen, y si no, búsquenlo en internet, de este modelo Canvas, de este lienzo que tenemos que hacer para hacer un negocio, un plan de negocio. Hoy es un plan de negocio contingente, a través de este modelo que se llama modelo Canvas, modelo de lienzo, que viene como introducción o como resolución a lo que es la generación de modelos de negocio, que es el libro que les estamos recomendando. Bueno, en resumidas cuentas, esta metodología que les proponemos para empezar a cambiar nuestro switch, intentaremos darles algunas pinceladas el día de hoy de cómo hacerlo y cuáles son los factores de cambio en cada uno de los bloques y dejaremos un tiempo importante para preguntas y respuestas. Se basa en 9 bloques, se basa en 9 segmentos para construir un plan de negocios. Este plan de negocios nosotros proponemos que inicie con el conocimiento de los segmentos de clientes, conocer a nuestro mercado. Y ahorita platicaremos en términos generales 2 grandes rubros de clientes que se están transformando de manera radical con la pandemia y que tenemos por obligación los empresarios y más los del sector inmobiliario, tenemos que entenderlos, tenemos que saber qué problema resolverles. Ojo, aquí los mercadólogos que están en la audiencia, perdón por lo que voy a decirles, pero los mercadólogos a veces son muy soberbios y dicen, nosotros creamos necesidades, las necesidades ya están creadas. Hay que resolverle problemas a la gente. Y esa resolución de problemas a través del proceso de mercadotecnia que platicaremos en el webinar que viene en mayo, todo este marketing mix hace poderosísima la oferta de valor. Entonces, primero el segmento de mercado. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pero con nombre y apellido. No con las clásicas segmentaciones socioeconómicas, que las debemos hacer. Pero les hago una pregunta aquí en el chat a todos. ¿Quién de ustedes le dice al INEGI lo que realmente gana? Díganme. O Hacienda. No hay nadie de Hacienda, no se preocupe. Nadie, Diego, exactamente. Y menos Hacienda, ¿no? Ups, perdón, no es cierto. Señor, si hay alguien de Hacienda, sí, a todos les decimos lo que ganamos. Obviamente nadie. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ustedes le creen al INEGI para segmentar a su cliente a través del nivel socioeconómico de las personas como nivel A, B, C, D o E? Si nadie le dice lo que realmente gana al INEGI. No significa que no debamos hacerlo, significa que debemos complementar. Exactamente, en Hacienda ya nadie lo engaña, ¿no? Porque ya las auditorías no son físicas, ya con el registro electrónico ya saben lo que ganas, lo que pierdes y todo eso. Entonces, ¿no? A mí me han entrevistado en mi vida en ningún aspecto. Híjole, Paola, pues a mí sí varias veces, tanto Hacienda como el INEGI. Pero bueno, en estos censos económicos lo que hacen es justamente saber cuánto gana la gente y hacen algunas inferencias de cuántos focos tienen en su casa y esas cosas que te dan un poco el tamaño y dimensión para clasificar a las personas por nivel socioeconómico. No está mal hacerlo así, pero no es la única variable. Veremos ahorita 2 o 3 variables que me gustaría introducir. Como primer bloque, conocer a nuestro cliente. Se transformó en cuestión de semanas, no en cuestión de meses ni de años, en cuestión de semanas.
se transformó este cliente, ¿no? Ahora, una vez que tenemos conocido a este cliente, hay que darle una oferta de valor distintiva, es decir, una resolución de un problema específico a cada uno de los clientes, ¿ok? Con el mismo producto o servicio. No significa crear un producto para cada cliente, sino significa entenderlo de tal manera que le podemos dar una dimensión distinta a nuestra oferta de valor para atender a varios mercados. Ahorita voy a dar varios ejemplos de transformaciones muy rápidas que negocios han hecho para poder atender en esta pandemia a sus clientes. Segundo bloque, oferta de valor. Tercer bloque, tus aliados estratégicos. El mercado inmobiliario y el mundo de los negocios en general es muy amplio y no queramos comernos el pastel entero porque nos vamos a atragantar. De por sí el pastel se va a hacer más chico, va a parecer como dona y aparte va a tener un agujero en medio. Entonces vamos a tener un mercado como dona, más pequeño que un pastel y aparte muy competido. Muchos van a quererle una muy buena mordida al tema del pastel. Entonces, no queramos comérnoslo, ¿no? Hagamos una alianza estratégica, networking. Estoy viendo que aquí muchas personas están poniendo sus datos y están diciendo qué hacen. Por favor, utilicen estos foros para justamente hacer este networking, esta alianza de negocios, esta red de negocios, porque definitivamente nosotros tenemos un core business y sabemos lo que debemos hacer, pero el resto no lo tenemos que saber ni por obligación siquiera, pero hay especialistas en cada una de estas materias que es su core business hacer eso. Por lo tanto, los aliados estratégicos se vuelven otro pilar muy importante de la planeación. Entonces, 3 pilares. El pilar de los clientes, el pilar de mi oferta de valor y el pilar de mis aliados estratégicos. ¿Cómo conectamos, cómo hacemos que estos pilares no se caigan? Vamos a hablar en términos de edificio. ¿Cuáles son las losas que nos pueden unir a estos pilares para que no se desplomen, ¿no? el edificio. Pues bueno, del lado de la oferta de valor y del lado de los clientes, tenemos por un lado la relación que tenemos con nuestros clientes. Las relaciones públicas, platicaremos también en el webinar que vamos a preparar de comunicación y mercadotecnia con una especialista de relaciones públicas en el mundo del real estate, obviamente, pero cómo las relaciones públicas con nuestros clientes han cambiado y cambiarán brutalmente en cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Entonces, esta relación con tus clientes que conecta tu oferta de valor con tu segmento de mercado, ¿cómo la vamos a hacer? Este mundo digital se nos abrió de golpe y nos puso una prueba brutal a los empresarios para poder actualizarnos 20 años en un trancazo. Y muchos lo han hecho muy bien, ahorita platicaremos de algunos eventos, y muchos se han quedado en esa espera. Vamos a ver qué pasa cuando acabe el confinamiento. Pues si esperan a ver qué pasa cuando acabe el confinamiento, seguramente lo que van a tener es una crisis en la empresa de liquidación de la empresa, si no es que muchos ya están en ese aspecto, ¿no? Me encanta, sigan por favor diciendo qué hacen y usando el chat para hacer negocio. Esta es la idea fundamental del máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, de los cursos en el ITAM, hacer un networking que hoy tendremos que aprender a hacerlo de manera digital, ¿no? Entonces, esta relación, cuarto aspecto. El quinto aspecto que conecta también tu oferta con tus clientes es los canales de distribución de tu oferta de valor. ¿Cómo entregas hoy tu servicio o tu producto? También en semanas se han visto radicalmente cambiados. ¿Qué significa esto? Significa que el canal digital que usábamos de manera, pues como una estrategia de marketing, ¿no? El canal digital, tenemos ahí nuestra página y tenemos ahí también nuestra página de Facebook y nuestras redes sociales. Hoy el canal digital se ha vuelto un instrumento de comercialización brutalmente importante. Ya veremos en las tendencias también del real estate
cómo la digitalización y el PropTech y el FinTech se han vuelto y seguirán siendo una de las principales herramientas para el futuro inmediato, ¿no? Ahí voy ahorita con las preguntas. Ya hay un espectador anónimo. Me encantaría, por favor, si no tienen inconveniente, que pongan su nombre. No, aquí estamos charlando amigos con amigos. No hay ningún tema de ninguna especie. Pero si se sienten más a gusto así, encantadísimo de las vidas. Bueno, entonces el quinto tema es estos canales que conectan tu oferta de valor con tus clientes. Del otro lado de la moneda, ¿cómo conectar a tus aliados con tu oferta? Dos cosas. Primero, los recursos clave. Ahorita platicaremos de cuáles son los recursos claves del negocio en donde estamos, que es el negocio inmobiliario, y las actividades clave, tu core business. Una vez que entiendas tu core y cuáles recursos tienes para generar una barrera de entrada, entonces podrás tener aliados estratégicos que, valga la redundancia, se alinean con tu proceso de negocio. Ok, ya tienes el castillo construido. Y ahora, ¿cómo haces que no se venga abajo con los cimientos? Hay que ponerle cimientos muy fuertes a esta estrategia. Y el cimiento más sólido que tenemos es la parte financiera. La estructura de costos del proyecto que estás haciendo, cómo lo tenemos que ajustar muy rápidamente con una conversión muy rápida de la estructura de costos y el presupuesto de ingresos. Cómo el presupuesto de ingresos también tenemos que reconvertirlo para ajustarlo de una manera muy, muy rápida. Por lo tanto, así se construye. Estos son los 9 bloques del Business Model Generation. Lo repito de manera muy rápida. Segmentación de clientes. Para ahí, a ver si Adri me ayudas. Están ahí muy activos en el tema del chat. Me encanta. Pero si me dan un minutito para que nos ayuden ahí con un resumen muy rápido del Business Model Generation, lo podemos poner. Primer bloque, segmentación de clientes. Segundo bloque, oferta de valor. Tercer bloque, aliados estratégicos. Gracias, Leila. Gracias a todos los que nos ayuden ahí a poner este resumen. Es examen, al final hay examen, ¿eh? Al final del webinar hay un examen. No, no es cierto. Muchas gracias. No, ese es el tercero, pero está bien, aliados estratégicos. Y el segundo es tu oferta de valor. Después, el cuarto y el quinto es cómo conectas tu oferta con tus clientes a través de tus relaciones públicas y a través de tus canales de distribución. Por el otro lado, ¿cómo haces que tus aliados se alineen a tu proceso de negocio? A través del reconocimiento de tus actividades clave y a través de tu reconocimiento de los recursos clave que te aumentan o te generan una barrera de entrada. ¿Sale? Eso ya estamos en el séptimo, ¿no? Y el octavo y el noveno son la parte de tus cimientos, la estructura financiera, lo que es la estructura de costos y el presupuesto de ingresos. Esto es el modelo Canvas. Ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Y qué tenemos que cambiar de este modelo para ajustar esta contingencia de 100 días? Hago esta segunda parte de los ajustes del modelo Canvas y me voy a todas las preguntas que ustedes quieran y respuestas para darle más tiempo a ese tema. Pero miren, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la segmentación de los clientes y voy a hablar de dos clientes generales, el cliente usuario y el cliente inversionista, para simplificar un poco el tema. El cliente inversionista, ¿qué ha cambiado del inversionista en este corto tiempo que debemos de entender nosotros como proveedores de un servicio inmobiliario o de un proyecto inmobiliario para convencer a este nuevo inversionista que se ha convertido en esta nueva realidad post-COVID? ¿Qué ha cambiado? Nosotros como inversionistas en el sector inmobiliario, primero, somos mucho más selectivos en el desarrollo que vamos a analizar. Somos mucho más cuidadosos en las variables que vamos a analizar y en el proyecto que vamos a invertir. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un mercado muy compacto, muy chico, y aparte las variables económicas macro están total y absolutamente volátiles. Entonces no tenemos una perspectiva de largo plazo muy segura, por lo tanto el bien raíz se convierte en este barco, en esta ancla que nos permite tener esta visión de futuro, pero para tener esta visión de futuro tenemos que ser muy cuidadosos. Primero,
nuestro proceso se ha hecho mucho más estricto en términos de selección de proyecto. Y segundo, nuestro dinero cambió como la balanza. Hace unas cuantas semanas, meses, la balanza estaba del lado de los que tenían la tierra y los proyectos. Había mucho dinero, barato, y pocos proyectos interesantes. ¿Hoy qué se hizo? Hoy se hizo que el mercado, con toda esta crisis, haya poco dinero inteligente y por el otro lado, muchos proyectos necesitando capital. Por lo tanto, ahora la balanza está del lado del comprador. Entonces hay que ser muy inteligentes para cambiar nuestra perspectiva. Nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Hay que invitar a los inversionistas al negocio. Hay que invitarlos a que compartan el riesgo. Hoy no queremos riesgo. Hoy estamos hasta acá de riesgo. Lo que queremos es certidumbre. Por lo tanto, hay que ver cómo le hacemos en nuestros proyectos para cambiar rendimientos variables por ingresos fijos, seguros, aunque sean más chicos en el sector inmobiliario. Cambio importante de los inversionistas. De los usuarios. Los usuarios van a cambiar radicalmente también la manera en la cual perciben un centro comercial. Hoy imagínense los centros comerciales de 1990, todos estos malls grandotes, cerrados, con espacios confinados, con gran concentración de gente. ¡Ay! A mí en lo particular me daría un poco de temor ir, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero ir a un centro comercial hoy cerrado, con puertas cerradas, con locales hacia adentro, una gran aglomeración de gente interna, versus lo que han hecho muchos de hacer que el proyecto viva de la comunidad, un proyecto abierto. Vamos a tener, ojalá tengamos también en el de tendencias, estamos invitando en el webinar de tendencias a un arquitecto que inventó un concepto que nos transformó en una viaje que hicimos a Las Vegas en un evento que nos invitaron como jueces. Este arquitecto uruguayo, ojalá lo podamos invitar, inventó un concepto que se llamó el hipermixto, el desarrollo hipermixto. Y a nosotros nos hizo cambiar nuestra presentación financiera a ponerle rendimientos flexibles. ¿Por qué? Porque va a ser el mundo de afuera hoy. Un centro comercial abierto que sea aireado, que sea un lifestyle, que permita a la gente tener esa sensación de apertura para no estar dentro de un confinamiento. Imagínense las oficinas, cómo van a cambiar. Imagínense estas grandes oficinas con cubículos cerrados, con gran aglomeración de gente. ¿Por qué estamos esperando en las oficinas? La cuestión logística, parques industriales contra e-commerce, contra rapidez en la logística para poder llevarte el producto a tu casa. Y así, hotelería. Yo no veo que la hotelería masiva de un resort de 5,000, de estos de que hay 400, 500, 600 cuartos o 1,000 cuartos en la Riviera Maya, sean los primeros que se activen. Yo veo mucho más el hotel boutique, donde esté muy controlado el tema de la seguridad sanitaria. Veo un cambio radical en la mentalidad de nosotros, primero porque lo veíamos la sesión pasada, iba a decir la clase pasada, el síndrome del profesor. La sesión pasada lo veíamos, ¿no? Uno de los principales drivers que ha cambiado del consumo hoy es la seguridad. Seguridad sanitaria, seguridad económica y seguridad patrimonial. Por lo tanto, este driver va a cambiar la mentalidad del consumidor. ¿Qué oferta de valor tenemos que hacer para que efectivamente esto se logre? Les poníamos dos ejemplos de retail, por ejemplo, de locatarios que transformaron su oferta de valor rápidamente, incluso sin pensar que iba a ser un negocio, simplemente como un servicio a sus clientes. Pongo los dos ejemplos, el ejemplo de Comando Studios y el ejemplo de Bicla. Estos dos estudios de ejercicio, uno dedicado a la parte de ciclismo, de indoor cycling, y otro a la parte del fitness, tenían su propuesta de valor muy definida, sus clientes eran ya muy posicionados, y de repente esto les cambió la vida
porque tenían que cerrar los locales comerciales que estaban dentro de oficinas o dentro de centros de usos mixtos y rápidamente proponer una oferta de valor. Ambos, desde mi punto de vista, ambos han hecho de esto un negocio en la crisis. Han transformado sus ofertas digitales a tal grado y con tal rapidez que hoy espero que ninguno de los dos piense en cerrar su oferta digital cuando regrese la presencial. Nosotros mismos en el ITAM, nosotros estamos por abrir el curso de finanzas inmobiliarias, que es el curso, digamos, de mayor arraigo, mayor antigüedad y más fuerte en el ITAM, de manera digital. Que empiece y termine de manera digital, de tal manera que ninguna de las sesiones, cuando abra el ITAM, regrese a ser presencial. Entonces, yo creo que esta identificación rápida de las necesidades hoy de confinamiento, pero finalmente las nuevas necesidades que se abrirán de estos clientes, esta resolución de problemas, de que yo voy a estar muy nervioso de salir a un lugar donde esté muy aglomerado, mejor prefiero seguir haciendo ejercicio en mi casa, prefiero una educación continua vía webinars, y si ya pienso en algún máster o algún curso, un diplomado, ya pensaré en una cuestión más presencial. Creo que si nos adaptamos a esto, tenemos una oportunidad de negocio, ¿no? Resolver estos problemas a estos grandes usuarios. Ustedes vean la bolsa, y ustedes vean los grandes ganadores hoy en la bolsa. Son todas empresas de tecnología, todas empresas dedicadas al e-commerce. Amazon, Microsoft, Facebook, Google, todas estas grandes ganadores que están teniendo múltiplos de utilidad brutal en la bolsa, son empresas que están dando una solución integral a las problemáticas actuales de corto y mediano plazo. Bueno, pasemos a los aliados estratégicos. Vamos a platicar con 3 personalidades. Todo esto se lo estoy platicando de manera, porque lo estamos apenas planeando. Ojalá no esté comprometiendo a nadie con esta plática, pero vamos a platicar en el webinar de tendencias con 3 aliados estratégicos. Ahorita preguntabas que si no tengo dinero, pero tengo el know-how para llevar un desarrollo. Ahorita platicamos de los recursos. Uno de los recursos más escasos va a ser el dinero. Y no porque no haya dinero, sino porque va a ser un dinero muy inteligente, ¿no? Es una frase que hemos construido, solidificado, y es una de los hashtags, derechos reservados de Adriana Guillén, el Smart Money de Experta. El Smart Money es este dinero inteligente, este dinero que no tiene valor o tiene un valor muy bajo si solamente es dinero, pero cuando se le agrega el conocimiento se hace un dinero muy potente y muy inteligente. Entonces, ese dinero inteligente va a escasear, por lo tanto, vamos a hablar con ciertos aliados estratégicos que pueden potencializar esa escasez de dinero. Gente del mundo digital, gente que se dedica a implementar procesos digitales en empresas grandes, pequeñas y medianas, ¿no? Gente del fintech, de los crowdfunding que menciona ahí nuestro espectador anónimo, y gente también de la arquitectura, de una arquitectura disruptiva sin quebrar con todo, simplemente entendiendo las nuevas necesidades y problemáticas, ¿no? Una vez que tienes identificados estos aliados, ¿cuáles son los recursos? Voy a hablar del sector inmobiliario y cuáles son estos recursos clave y cómo están cambiando también de manera radical con el COVID. Los recursos clave son 3 en el sector inmobiliario. Yo, con todo respeto, hay mucha gente en las redes sociales ahorita dando cursos y dando webinars y dando masterclass, y muchos dicen, el negocio inmobiliario es un negocio para hacer dinero sin dinero. Con todo respeto, los respeto a todos, los quiero a todos, pero con todo respeto se los digo, con muchos años en este sector, este negocio inmobiliario no se puede hacer dinero, no se puede hacer un negocio inmobiliario sin dinero. Es una aspiradora de dinero. Entonces, si no tenemos claro la fuente de capital o no tenemos dinero, como dice ahí el espectador anónimo, es un recurso clave en el sector inmobiliario. Si no lo tenemos, hay que ver de dónde lo sacamos. Y hoy, a partir de hoy, de mayo, hacia adelante va a ser un recurso escaso y caro, ¿no? Por lo tanto, caro en el sentido no de su valor, porque las tasas van a estar bajas, caro en el sentido de su escasez.
y del cuidado que vamos a tener los tenedores del dinero para colocar ese dinero en proyectos realmente productivos. Escuchaba una masterclass, un seminario del ITAM también buenísimo, debe estar ahí grabado en la página, sobre el entorno emprendedor, sobre el ecosistema emprendedor que hizo nuestro Centro de Estudios de Emprendimiento, el EPIC Lab del ITAM. La verdad, increíble. Y uno de los inversionistas ángeles que estaba ahí decía que una de las cosas que pasaba anteriormente con los fondos de capital ángel, con los venture capital, es que entraban a todo, a estos unicornios dorados que aparecían en el mercado, entraban a todo porque no querían verse lentos o verse atrasados en esta inversión de capital. Después del COVID, lo que dijo y me quedó grabado es, no nos vamos a querer ver tontos, ¿no? Invirtiendo en algo que no tenga pies ni cabeza o que no tenga una estructura sólida, un plan de negocios bien establecido. Por lo tanto, cambió muchísimo la mentalidad del inversionista y el recurso del capital. Se va a volver escaso y se va a volver muy selectivo. Segundo recurso importante en el sector inmobiliario, el recurso del conocimiento, de este knowledge que manejan ahí, de este conocimiento de mercado. Importantísimo. La mejor herramienta que pueden tener cada uno de ustedes hoy es prepararse. Es prepararse de una manera real, continua, activa. Vuelvo al tema. Hay demasiada gente hoy haciendo mentorings, haciendo coachings, haciendo webinars, y con todo el respeto se los digo a muchos de ellos, para hacer todo eso se necesita preparación académica. Ya sé que a muchos no les gusta el tema de la preparación académica, pero uno de los grandes valores agregados, personalmente se los digo, ha sido la preparación académica. No es que me enseñen cosas distintas en una maestría o en un doctorado. No, la realidad es que no. La realidad es que ninguna, ni Harvard, ni MIT, ni el ITAM, ni nadie, me enseñan cosas diferentes en una maestría. Lo que me ha dejado la preparación académica, y se los comparto, este knowledge, es pensar de manera sistémica, resolver problemas a través de un sistema y buscar metodologías que permitan la resolución de esos problemas rápidamente, sin inventar hilos negros o sin quedarnos solamente en el tema motivacional. Sé que necesitamos inteligencia emocional, hay que trabajar con esas habilidades, pero también la inteligencia práctica nos sirve para justamente encontrar métodos de solución a cada uno de los problemas a los que nos enfrentamos como empresarios. Entonces yo los invito a escuchar estos webinars, a escuchar pero a prepararse académicamente, a prepararse en instituciones, la que ustedes quieran, pero instituciones que tengan un prestigio en el sector y que tengan profesores que combinen la experiencia académica, docente, con la experiencia práctica en el medio en donde estén. Este knowledge es importantísimo. Se va a ver un recurso de altísimo valor. ¿Por qué? Porque hoy va a haber mucha gente tratando de aprovechar este momentum y sacar una ventaja y decir, yo te preparo en 15 minutos, ¿no? Y ven conmigo y con frases hasta un poco groseras, ¿no? Si no lo haces es porque tienes miedo, si no lo haces es porque no estás preparado para la abundancia, ¿no? Disculpen, ¿no? Pregúntenle a cualquier millonario cuál fue su reto más grande. Y el reto más grande fue conseguir su primer millón. No el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. ¿Sale? Entonces, no le crean a esas personas que dicen que te puedes volver rico con 3 sesiones de un curso. No hay manera. Esto es de trabajo continuo, de ganar estas pequeñas batallas que les comentaba al principio, de tener esta resiliencia que hoy la tenemos todos los días y en todo momento estamos siendo muy resilientes a afrontar la adversidad con inteligencia. Eso es lo que nos va a dar esta posibilidad de salir adelante. Y el tercero de estos recursos clave en el sector inmobiliario, aparte del capital y aparte del conocimiento, es la tierra. Si no tienen un banco de tierra, si no tienen un terreno donde construir, pues el negocio inmobiliario se vuelve complejo. Hay que conseguirlos también. Hoy la tierra va a ser un recurso flexible porque los bancos de tierra, al no tener posibilidades de desarrollar como venían desarrollando, se van a
van a tener un incentivo a la aportación de este capital a los negocios. Por lo tanto, hay que encontrar la manera de darle una solución a un problema que va a tener el banquero de tierra para que entonces podamos desarrollar una alianza estratégica con el banco de tierra. Si dominan dos de estos tres recursos, tienen una ventaja competitiva y una barrera ante cualquier competidor. Y hoy va a haber muchísimos en cuanto salgamos de la pandemia y empecemos nuestra vida normal, va a haber muchísimos competidores, ¿no? Actividades clave. En este mundo, lo platicábamos en el curso de estrategia y ahí lo ampliamos a profundidad. Hay 6 actividades clave en el negocio inmobiliario. En alguna de ellas caen ustedes, todos los que están aquí, las 400, más de 420 personas que están aquí, caen en alguna de estas 6 actividades. El proceso de adquisición del proyecto inmobiliario. Primer proceso. El proceso de construcción, de desarrollo. Segundo proceso. El proceso de comercialización. Tercero. El proceso de administración. Cuarto proceso. El proceso de disposición de los activos una vez estabilizados. Quinto. Y un proceso que a mí es el que me encanta, donde soy especialista y me encanta, es el proceso de financiación, que es transversal a los 5 procesos que les estoy comentando. Desde la adquisición hasta la disposición, el proceso de financiación cruza estos 5 procesos. En alguno de ellos caen ustedes. Piénsenlo, ese es su core business. El resto tiene que ser a través de todos estos datos que nos acaban de poner aquí, de aliados estratégicos profesionales dedicados a un negocio específico. Lo demás son alianzas estratégicas. Bueno, finalizo para abrir esto a las preguntas y respuestas. Estructura de costos y presupuesto de capital. ¿Qué ha cambiado de la estructura de costos y del presupuesto de capital? Primero, los costos. Los costos, hoy, no me dejarán de mentir ninguno de los empresarios que está aquí. Hoy, los costos de casi cualquier negocio están en su mínimo de supervivencia. Ha habido una reducción de costos brutal en el sector inmobiliario y en cualquier empresa del sector del negocio, no solamente por el COVID, veníamos de una crisis mucho más aguda atrás, ¿no? Acuérdense que esta crisis del sector de la construcción y del sector y de la economía en general no empieza ni termina con el COVID, ¿no? Traemos una herencia de corto plazo de un menos 1% del PIB en el 2019, de una caída brutal en el primer trimestre de 2019 de la construcción en casi todo el México y en la Ciudad de México, contundente por algunas políticas, desde mi punto de vista, y lo seguiré diciendo, no bien establecidas, ni con certidumbre ni certeza, que siguen repercutiendo en nuestra posibilidad de crecimiento como nación. Pero definitivamente nuestra estructura de costos va a tener que cambiar, de tal manera que veamos la manera de optimizar cada uno de nuestros procesos, cada uno de nuestros eslabones en el proceso de desarrollo inmobiliario. Gente que se dedique a la ingeniería de costos, van a ser valiosísimos. Hay muchos ingenieros de costos en nuestra maestría y un valuador que es una hacha. Tenemos ahí también a un especialista, ingeniero civil en costos en el grupo de nuestra maestría. Estas especialidades van a ser verdaderamente valiosas en este proceso de reestructura de nuestros proyectos inmobiliarios y también contadores, por favor, para hablar un poco en general, sé que no es nuestro tema, pero contadores especializados en el tema de estados de resultados y optimización de estados financieros, por favor, financieros, empiecen a ver estructuras de costos que permitan abaratar mucho más el tema de la carga fija que vamos a tener las empresas una vez que salgamos de esto. Y sin apoyos, que quede muy claro, no vamos a tener apoyos suficientes para poder salir adelante si no nos unimos y no pensamos de manera distinta como gremio empresarial, como gremio de real estate y como ciudadanos de este país. Y la siguiente, presupuesto de ingresos. ¿Qué está cambiando en el presupuesto de ingresos? Ejemplos como los que di de Bicla y de Comando. Por favor, si alguien está aquí de Bicla, si alguien aquí está de Comando,
por favor, no dejen, no salgan del negocio que acaban de abrir, de esta nueva visión y perspectiva. Ay, muchísimas gracias, ahí están, ahí están. Gracias por estar aquí. Eso, gracias Nat, qué gusto que estés por aquí, ¿no? Extraordinario. Por favor, no cambien, ya vi que están de gente de Comando y de Dicla. Por favor, no cambien su negocio hoy. Tengan una fuente alternativa de ingresos, una fuente diversa. Su negocio digital se formó por la crisis y que continúe después de la crisis. No quiten esa gran iniciativa que transformó su oferta de valor tan rápido y les dio una fuerte alternativa de ingresos. Piensen en cada uno de sus negocios, cómo pulverizar y diversificar los ingresos, cómo aprovechar la tecnología. Lo digital será lo principal. No estoy tan seguro que sea lo principal. Va a ser una herramienta fundamental, pero no todo va a ser hacia lo digital. Hay que combinar muy bien, hay que hacer una muy buena estrategia integral. Estoy convencido que lo digital va a ser una pieza fundamental de la nueva mercadotecnia, pero no solo lo digital. Tenemos que hacer una oferta mucho más integral, ¿no? Podrías escribir en el chat las 6 actividades clave. Dame un segundito y entro en las preguntas y respuestas. Entonces, diversificación de ingresos, obviamente con una base digital. Muchas gracias, Gerardo. Buen alumno, ¿eh? Buen alumno. Me encantó, ahí está el resumen. Muchas gracias, Rómulo. Están bien atentos, ahí está el resumen. Gracias, en verdad, se los agradezco. 424 personas siguen aquí, se los agradezco muchísimo. Ok, bueno. Diversificación de ingresos. Entender dónde está nuestro core business. Muchos no hicieron la tarea que les pedí en el webinar 1, ¿eh? Una de las películas que más les recomiendo para entender, en nuestro caso, en el sector inmobiliario, dónde está nuestro core, es ver una película que es totalmente para la cuarentena. Se llama The Founder, ¿no? En México le pusieron, o en español le pusieron Hambre de Poder. No sé por qué. Pero es la historia de Ray Kroc, la historia del que se robó, voy a ponerlo entre comillas, se robó McDonald's y creó un imperio, ¿no? Para los que la han visto, déjenme darles una anécdota. Para los que no lo han visto, no lo voy a estoquear. Nada más les voy a dar una anécdota de la película. Cuando el señor Ray Kroc ya estaba en su apogeo, ya era una persona muy visible y muy famosa, no tenía dinero, tenía mucho flujo de efectivo, pero realmente tenía poca solvencia para sostener el crecimiento de McDonald's. Iba a los bancos y nadie le prestaba. Al principio porque no le creían y después porque no tenía una estructura para poder soportar lo que estaba pidiendo en el mercado. Se acercó un asesor financiero, que aparte me encanta porque siempre he pensado que soy yo, ¿no? Que es así como el némesis del parteaguas. Algún día encontraré esta beta de alguna empresa. He encontrado en nuestro mentoring, hemos encontrado 2 o 3, no me dejará mentir Adriana, 2 o 3 betas de negocios que si pegan, pues están en los cuernos de la luna. Digo, no es por publicidad, pero sigan una empresa que se llama CBI Multiassets. En verdad, por aquí debe estar Sergio, por aquí debe estar Juan Pablo. En verdad, si estos chavos le pegan y le pegan con tubo, van a estar en los cuernos de la luna en 10 años, porque están pensando en la frontera del real estate realmente. Pero ahí se los dejo nada más. Bueno, este asesor le dice, señor Kroc, usted cuando ya vio los estados financieros, usted tiene un problema. Usted no debe ser dueño de los locales donde hacen las hamburguesas. Usted debe ser dueño de la tierra donde se hacen las hamburguesas. Y ¡pum! Esa pequeña frase transformó McDonald's en hoy la segunda fibra más grande del planeta. Se llama Arcos Dorados. Un pequeño cambio de perspectiva hizo que el negocio fuera catapultado a una corporación enorme como es McDonald's, ¿no? Chéquense por ahí, por favor, esta película y véanla con esa perspectiva. Bueno, concluyo y dejo abierto, si me dan 10 minutos a las 424 personas, 10 minutos para leer algunas preguntas. Concluyo este webinar. Tenemos hoy tiempo, estamos en nuestras casas, no estamos de vacaciones. Tenemos ejemplos claros, como el que acaba de decir Nat Villa, como el que acaba de decir Arlet, que está por ahí, Edu, Sara,
Pico. Tenemos ejemplos claros, por lo menos los cercanos, los que conocemos nosotros, los que tenemos cariño por esos proyectos, que transformaron rápidamente su propuesta de valor y resolvieron un problema puntual que hoy tenían las personas, que era ejercitarse, cambiar su mentalidad, quitarse el tema del confinamiento mental y físico. Y lo lograron. Continúen con esa propuesta. Los que no han encontrado esa propuesta de valor que resuelve el problema de sus clientes, es momento de buscarla. Es momento de sentarse con el modelo Canvas a dibujarlo. Y búsquenlo en internet, modelo Canvas, y hay un montón de formatos. Empiecen a dibujarlos. Cualquier duda que tengan, tienen nuestras redes sociales y podemos platicar sobre ellos, ¿no? Entonces, es momento de actuar, porque como se los dije la vez pasada, queremos ser empresarios exitosos. Todo mundo queremos ser empresarios exitosos. Aspiramos a ser empresarios exitosos. Pero antes que eso, y mucho antes que eso, lo que aspiramos es a ser ciudadanos y ser seres humanos valiosos. Es momento de actuar. Es momento de cambiar nuestra perspectiva para tener estos 100 días y salir fortalecidos, juntos y unidos, como el México que debemos ser, como el México que queremos ser y nos merecemos. Basta ya de esperar que las cosas cambien de afuera hacia adentro. No van a cambiar. Cambiemos nosotros, por nosotros mismos, por nuestras familias y por este país que merece y se merece un futuro mejor. Ahora sí, abro esto a las preguntas y respuestas. Me voy a ir aquí al tema de preguntas y respuestas. Son las 6. Si nos damos 10 minutos de su tiempo para poder contestar la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Voy a empezar desde las 6:12, que está Carlos aquí. Carlos Fernández dice, ¿qué tan exigible es el...? Ya contestamos esa pregunta, mi querido Carlos. Buenas tardes. En el webinar pasado enviamos una pregunta. Baja de precios en la alcaldía Benito Juárez, medio residencial, gracias. Es una pregunta muy específica, trataré de responderla. En términos generales, en la Ciudad de México, la oferta de vivienda media va a bajar entre un 20 y un 30% el valor promedio que se tiene hoy. Específicamente en la Benito Juárez, creo que va a haber zonas que van a tener una posibilidad de crecimiento y otras que van a estarse muy comprometidas por el exceso de oferta que tiene la alcaldía de Benito Juárez, principalmente. Espectador anónimo, ¿cuál es el riesgo más importante a considerar al iniciar un desarrollo en esta situación que estamos pensando? El riesgo del dinero, sin ninguna duda te lo digo. El capital y la escasez de capital es el riesgo más importante que tienes que cuidar. Antes que cualquier cosa, asegura tu fuente de capital, mi querido espectador anónimo. No tengo tierra ni dinero, pero tengo know-how para llevar un desarrollo. Sé que el mercado es volátil en este momento, sin embargo, he seguido de cerca tus consejos. Muchas gracias. ¿Recomiendas nuevos esquemas de financiamiento como crowdfunding para llevar a término un desarrollo inmobiliario? El crowdfunding no creo que sea la herramienta financiera más adecuada para llevar a término un desarrollo inmobiliario. Puede ser un complemento bien interesante por la estructura de nuestros crowdfunding. Sigue, mi querido espectador anónimo, sigue nuestro siguiente webinar. Vamos a tener a uno de los 3 directores generales de alguna de las 3 plataformas de crowdfunding más importantes de México. No sé cuál de los 3, no voy a decir para no comprometer a nadie, pero vamos a tenerlo en la mesa para que les pregunten realmente qué va a pasar. Yo creo que va a ser un paso atrás. Justamente lo que estábamos platicando, y perdón por el anuncio nuevamente, con nuestros amigos de CBI Multi-Assets. El crowdfunding va a ser un complemento de la tokenización del sector inmobiliario. Tienes que buscar cómo pulverizar tu necesidad de capital para que entre a través del mercado digital, el mercado del blockchain. Alfredo González, estoy interesado en el diplomado de administración en bienes raíces, pero online. ¿Lo estarán ofreciendo en este formato? Déjame platicarlo con el ITAM, mi querido Alfredo. Hasta ahorita los cursos son los que vamos a ofrecer de manera en línea. Los diplomados y las maestrías intentaremos ver qué va a pasar con ellas. Depende mucho del confinamiento personal que tengamos todavía. Mi querido Carlos Rafael García Nava, qué gusto que estés aquí. La verdad es un extraordinario arquitecto
un tiburón del negocio inmobiliario. Gracias. Gracias, mi querido. Hola, Jorge, ¿cómo crees que cambie el retail después del COVID? Total y absolutamente. Híjole, es una pregunta que merece un webinar. Va a cambiar absolutamente la perspectiva del desarrollador, del consumidor, del usuario, de cómo convive el retail con la sociedad. Mi querido Carlos, sé que tu tiempo es oro y vale muchísimo, pero en el siguiente webinar, si podemos traer a Martín Gómez Platero, de Gómez Platero Arquitectos, él es el especialista de lo que va a pasar con el retail, con los hiperusos, hipermixtos. Te juro que vale la pena escucharlo. Gracias. Adriana Guillén, perdón Adri, estás haciendo un extraordinario trabajo como siempre, gracias, gracias. Luis Yaca, mi querido Luis, qué gusto tenerte por aquí también. El clima en proyectos abiertos, mucho calor, temporada de lluvias, larga, frío. Aquí los arquitectos tendrán que hacer una transformación brutal de su pensamiento. Tenemos extraordinarios arquitectos en México que pueden pensar fuera de la caja. Tenemos premios internacionales, ¿no? No quiero decir nombres por no omitir algunos. Tenemos lo que les llaman las vacas sagradas y tenemos grandes arquitectos que son verdaderamente íconos a nivel internacional. No creo que tengamos problema, mi querido Luis, de que nuestros arquitectos piensen en soluciones integrales para los temas de los espacios abiertos. Excelente webinar, gracias, gracias. Luis Guillén, B por H, extraordinaria empresa de interiorismo, mi querido Luis, qué gracias por estar presente siempre. ¿Qué piensas del pueblo en Monterrey? ¿Crees que sea el nuevo prototipo de centros urbanos mixtos? Conozco poco del proyecto, pero lo que hemos visto de él es un proyecto bien interesante, un master plan bien armado. Creo que puede ser una buena alternativa, mi querido Luis. Gracias por estar aquí. Rafael Mustieles, hola, ¿qué expectativa tienes para el mercado de rentas de departamentos de uso habitacional en zonas de clase media? ¿Es el futuro del real estate un tema verdaderamente que vale la pena profundizar? Te pido que por favor sigas a mi querido Roberto Ordorica de Sí Renta, que es el que está impulsando este mercado con mayor profesionalismo. Hay una gran empresa también internacional que se llama Ray Start, que es el multifamily, el administrador de multifamily más grande del mundo. Síguelos, es el futuro del real estate por mucho, ¿no? 5 minutos más, me dan los 390 personas que están por aquí, por favor, y terminamos. Quiero terminar contándoles una historia rápidamente, ¿no? Acá en el chat, ¿cuál crees que sea el futuro de los Saks en México? ¿De los Saks? ¿Las tiendas Saks? ¿O de qué estás hablando, mi querido Ricardo? No te entiendo tu pregunta. Si me la especificas un poquito más. Roberto Arreola, ¿consideran que parte de la reactivación económica incluirá facilidades en crédito puente para el desarrollo de vivienda y en general facilidades legales para los permisos? Mira, de la parte de los créditos, creo que definitivamente la banca está haciendo un esfuerzo bien interesante y bien importante. Como dijo nuestro querido profesor y amigo especialista en el mercado, en el webinar, Rafa Bedoya, especialista en el mercado bancario, acércate con tu banco. Creo que vale la pena tener una charla abierta y sincera con nuestros bancos. Sistemas de actuación de cooperación. Perdón, Ricardo. Híjole, mira, está como las asociaciones público-privadas. Creo que vamos a tener que ver realmente qué hacer con estos sistemas de actuación por cooperación y mucho más que vamos a hacer con el tema de los permisos y licencias. Las alcaldías están verdaderamente ahorita, van a salir sin dinero. Imagínate la cantidad de malas prácticas que podría haber de todas las alcaldías del gobierno, del gobierno de la Ciudad de México. Por favor, Jorge, no sé, Jacqueline, qué dije o qué no dije, pero si me dices por qué, así hasta en mayúsculas, con todo gusto te respondo. Bodegas, ¿qué con las bodegas, Jacqueline? O industriales, sí, ¿qué hago con ellas? Voy para acá, para preguntas. ¿Puedes compartir mayor información para explorar el tema del banco de tierra? Sí, claro que sí. Había una pregunta si la tierra va a bajar de precio. No creo que vaya a bajar de precio. ¿Tienen futuro? Ahorita ya entramos al tema industrial.
El banco de tierra no creo que baje de precio, creo que vamos a tener que encontrar una manera más inteligente de incorporarlo al sector inmobiliario. Dos preguntas más. Voy a contestar la de Jacqueline porque ya me dijo que por favor y en mayúsculas. Bodegas industriales van a transformarse brutalmente. Yo creo que los parques industriales como tal, los de las grandes fibras, Prologis, Fibra 1 y todas ellas, Macquarie y demás, pues van a tener su nicho de mercado y siempre. Yo creo que la transformación más grande, Jacqueline, va a estar en los business parks, va a estar en los parques empresariales donde haya logística inmediata para el e-commerce, porque las Black Kitchens y los e-commerce van a ser el futuro también del retail en México, ¿no? Entonces, por ahí hay que ahondar mucho en el tema del e-commerce y en el tema de las Black Kitchens, ¿no? Última pregunta, les agradezco. Voy a contestar todas a través del paper que les vamos a mandar, o casi todas. Les prometo que antes de que inicie el cuarto webinar, tendrán el paper en sus manos a través del ITAM. Voy a contestar dos más. ¿Cómo es el mercado residencial plus AAA? Muy competido, mi querido José Manuel Morán. ¿Por qué? Porque el mercado AAA, residencial plus, es un mercado que comúnmente en las crisis no se ve afectado por el tema de la sensibilidad del precio, pero sí se ve afectado por el tema de la oferta. Los que compran un residencial plus AAA comúnmente tienen opciones fuera del país y hoy es una gran opción sacar tu dinero de México por la cuestión de la incertidumbre política, económica que hay aquí, y muchos lo están haciendo y están apostando en Miami, en Houston, en California, en Florida, en Texas, en California, están apostando en Residencial Plus. Entonces creo que no va a haber un tema de precio, mi querido José Manuel, pero sí va a haber un tema de cómo convencer a este inversionista de que México es una opción de valor agregado comparativamente con esos mercados. Y leo el último, María Zamora. ¿Cómo ves el sector de mantenimiento en el sector inmobiliario, servicios de limpieza? Yo creo que todo el tema de mantenimiento inmobiliario va a tener una transformación brutal, María. Con todo el tema de sanitización que vamos a tener que tener en el mundo del real estate, creo que hay un nicho de mercado brutalmente importante, donde combinemos el tema de robots, combinemos el tema de robótica, el tema de hacer mucho más óptimo el tema de la limpieza, mucho más sensible, con un tema de extraordinaria calidad y extraordinario trato humano de parte de este segmento de mercado. Creo que va a transformarse brutalmente. Bueno, a las 373 personas que están en este momento en nuestro webinar, quiero agradecerles, contándoles una historia y darles una sorpresa. Hemos decidido que ahí se nos puede apoyar el ITAM, Tocayo, Marina, a través de las herramientas que tenemos virtuales, que las dos personas que se hayan conectado a los 3 webinars, que si podemos tener alguna estadística ahí, las dos personas que se hayan conectado a los 3 webinars y que hayan tenido pues, una participación considerable, ahí sí no la vamos a poner, les vamos a regalar 4 horas de consultoría personal. 2 horas a cada uno, para que nos platiquen de su proyecto en la primera hora y para que podamos tener alguna sesión digamos, perfilamiento de su plan de negocios. Les vamos a regalar estas 2 horas a las 2 personas que se hayan conectado, si nos ayudas ahí, Tocayo, a darnos estas personas, estos correos electrónicos de estas 2 personas que se hayan conectado a los 3 webinars y que hayan tenido una participación, digamos, considerable, ¿no? Ahí sí la dejo al criterio de Tocayo, que tenga pues una participación considerable. A las 2 personas les vamos a hacer este regalo, ¿no? Para platicar con ellos de manera personal, para platicar de su proyecto inmobiliario o de su proyecto de negocio en lo personal, en un mentoring o en un pequeño mentoring de 2 horas, ¿no? Un coaching, digámoslo así. Ok, déjenme terminar este webinar de la tercera masterclass, que era nuestra primera sesión de 3 masterclass. Ahorita estamos preparando con el ITAM otras 2 más para finales del mes de mayo, una de tendencias del real estate y una de comunicación y marketing sobre el negocio inmobiliario, ¿no? Me gustaría contarles una historia, y esta historia, así termino siempre mis cursos. Esta historia
es la última parte del discurso de Steve Jobs que dio en el 2005 en la Universidad de Stanford. Si no han visto este discurso, por favor véanlo. Creo que es muy pertinente en esta época leer y ver este último discurso en vida del señor Steve Jobs. Pero en la última historia que nos cuenta Steve Jobs, cuenta la historia sobre la pérdida, sobre la muerte, ¿no? Y cuenta ahí una historia sobre cómo él sale del cáncer y cómo las cosas se transforman y después, 4 meses después, pues muere de cáncer. Y cuenta esta historia que había una publicación en la época de Steve Jobs que se llamaba El Catálogo de la Tierra, que para que nosotros que estamos más viejitos, hagan de cuenta que era nuestra enciclopedia Salvat, antes de que existiera Google. Para todos los millennials, Google es de este siglo. O sea, en el siglo pasado estudiábamos en los libros y no había Wikipedia, entonces teníamos que hacer monografías y cosas esas que hoy no sabemos ni qué. Es como hablar del Paleolítico para muchos de ellos, ¿no? Entonces, este catálogo de la Tierra se publicaba, era como un almanaque anual que se publicaba cada año durante una década, y al final de la década de los 70s dejó de publicarse. Y en la contraportada del libro venía una fotografía de un paseo otoñal, estos paseos de árboles, un camino que no tiene fin, todo dorado, con hojas en el piso. Y en el pie de página venía una frase que se ha vuelto un eslogan, un quote, una frase distintiva del señor Steve Jobs. Manténganse hambrientos, manténganse imprudentes. Esa fue su frase de despedida. Esa fue la frase, la última frase que dio en vida el señor Steve Jobs a los alumnos de Stanford. Hoy se los deseo a ustedes. Hoy más que nunca se los deseo a ustedes. Mantengámonos hambrientos. Mantengámonos imprudentes. Por nosotros, por nuestras familias, por México. Muchas, muchas gracias. Jorge, muchísimas gracias por este webinar que generosamente compartes con pues 340 personas en Zoom y bueno, también aproximadamente 60 que nos están siguiendo por Facebook. Gracias también, pues bueno, motivarnos a seguirnos en acción, a seguir moviéndonos inquietos, buscando acciones que nos permitan seguir creciendo como personas y sobre todo como sociedad. Pues estaremos notificándoles de los siguientes webinars que ya Jorge nos fue dando un pequeño acercamiento a ellos y pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan compartido todas sus preguntas, todos sus comentarios y nos veremos en el siguiente webinar de Jorge Castañares. Gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Y manténganse imprudentes todos. Gracias. Así es. Gracias, Jorge. Hasta luego. Bye.